Buenos días, soy Santiago Buitrón, coordinador nacional de la Red de Gestión Cultural Comunitaria Ahuasca, desde Ecuador, presentándoles en esta ocasión, dentro del Congreso Mesoamericano del Caribe, la educación patrimonial para la gestión cultural comunitaria. Esto se propone como parte, obviamente, de este evento, pero también como una propuesta que ha surgido desde nuestra red como para visibilizar ciertos componentes que han sido establecidos desde la institucionalidad, pero que aún necesitan un cierto tratamiento con la comunidad. Si bien el legado, el patrimonio, la cultura surge desde la base comunitaria, ha sido sistematizada y eh, teorizada desde un pensamiento occidental como para hacer una difusión global y masiva de los conceptos. Una diferenciación y una división que causa algún tipo de ruido comunicacional porque por encima se instituye, se constituye y se promulga, pero por abajo, desde donde surge el saber, llegan otros entendimientos. Entonces, aquí viene una propuesta desde la experiencia que hemos tenido como red, como para visibilizar estos conflictos y de alguna forma también proponer eh, una forma de gestión en la cual se pueda visibilizar de mejor manera cómo funciona la gestión desde las comunidades y cómo se entiende desde la institucionalidad y cómo se podría lograr un entendimiento, un diálogo de saberes, por último. Les voy a compartir la pantalla para empezar. Pues bien, empezamos. Como les mencionaba, ¿no? Empieza desde la institucionalidad y mucho más de manera global. En el 72 se establece la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural desde la UNESCO, ¿no? La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y establece parámetros y sugiere lineamientos de trabajo en función de protección del patrimonio cultural. Entonces, dentro de este documento que se cita, nos menciona, la noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto constituye el capital cultural de las sociedades contemporáneas. Continuando de forma más específica, yendo a lo puntual, en el artículo 27, numeral 1, menciona, sugiere, los estados partes en la presente convención, por todos los medios apropiados y sobre todo mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural. De aquí ya surge el término, ¿no? Educación patrimonial. Ya se sugiere que se trabaje sobre modelos de educación en función del patrimonio cultural y para ello también se han ido estableciendo ahí el World Heritage Education Program, Programa Mundial de Educación Patrimonial. Tenemos ahí el link para la página web, lo pueden digitar y revisar, está en inglés. Necesitamos traducir, ese es uno de los limitantes también de estas formas de institucionalización, ¿no? Porque por lo general la comunidad vivimos, bueno, regionalmente nuestro idioma franco de conexión vendría a ser el castellano, pero sabemos que nuestras comunidades no hablan castellano o tienen cierta relación con el castellano, pero más hablan sus lenguas. Entonces, por ahí ya podemos encontrar un ruido comunicacional. Pero bien, tenemos este programa, tenemos la definición, tenemos la sugerencia, eduquemos sobre patrimonio. Hay países que han firmado la convención, han convenido, están de acuerdo, se han comprometido y se establecen, ¿no?, planes, programas, proyectos, formas de políticas públicas, pero dentro de esa convención eh, hay sugerencias, hay insumos, de pronto hay herramientas, hay manuales, pero no hay un modelo, no hay un procesos territoriales, porque obviamente esto, lo que les decía, se conforma desde lineamientos de poder, digamos, ¿no?, desde hegemonías, y la base comunitaria queda a un lado. Les voy a compartir bueno, también tenemos esto de lo que propone el UNESCO, ¿no? Para hacer sugiere un proceso de gestión relativamente efectivo, gestión del patrimonio cultural.
Hay 9 características básicas o mínimos comunes denominadores, ¿no? Que están presentes en todos los sistemas de gestión, en 3 líneas, ¿no? Elementos, procesos y resultados. Los elementos debemos tener claro lo que son marcos jurídicos, institucionales, los recursos con los que contamos. En la relación a procesos necesitamos planificación, ejecución, monitoreo. Y en los resultados necesitamos saber los productos a los que vamos, los resultados que queremos conseguir y siempre ir pensando en mejoras. Si si nos ponemos a ver dentro de este lineamiento, tenemos una idea relativamente empresarial, si le podemos hacer una analogía a modelos de producción, ¿no? Porque necesitamos, si nos podemos ver, podríamos adaptarle a la creación de una empresa, este tipo de cuestiones, pero nos da como forma de planteamiento, de tratamiento de un proyecto cultural en función de la gestión del patrimonio. Y ahí viene la cuestión que les mencionaba hace un momento. Les comparto algo que siempre, o por lo general yo suelo dar en mis charlas, cómo, cómo es un círculo la gestión del patrimonio, pero entendiéndole desde la comunidad. Y claro, una comunidad no dice trabajemos sobre el patrimonio, no dice trabajemos sobre la cultura, dice trabajemos sobre nosotros. Y eso viene a ser un trabajo social. Y por eso también les pongo aquí, ¿no? La gestión de la cultura es la sociedad, es la comunidad, es algo sociocultural. Entonces, los agentes, los creadores, los actores culturales, dependiendo la denominación que hemos encontrado, algunas denominaciones en muchos territorios, en relación a la comunidad, terminan siendo los que van dinamizando esa parte en la que se van generando legados, ¿no? Y como estamos dentro de una comunidad, son prácticas de convivencia activas. Estamos siempre conviviendo, siempre generando alguna, algún proceso, alguna oralidad, alguna forma creativa dentro de nosotros o de nuestro círculo como comunidad, ¿no? De estas prácticas de convivencia activas que son sociales, se generan o damos un lineamiento para 2 procesos, ¿no? Un material y un espiritual. Dentro de los materiales encontramos las economías, la productividad, la infraestructura, las artesanías. Ojo que economías son economías locales, ¿no? De pronto hay un trueque, de pronto hay intercambios de algunas comunidades que dan cierta valoración a ciertos elementos, entonces con eso ya se puede hacer otro tipo de economías. En el caso espiritual, la gastronomía, las fiestas, los tiempos cósmicos, la relación con el cosmos, la copresencia, el saber que estás dentro de un proceso en el cual eres parte integral de ese entorno, ¿no? Hago referencia de pronto a una comunidad que vive con la tierra siendo parte de la tierra, entonces por eso digo unas copresencias. De estos elementos estructurados de acá, de este cuadro, definimos, o más bien sintetizamos, que tenemos saberes, tradiciones, costumbres, y esto se convierte en patrimonio. Y este patrimonio viene a ser el elemento para trabajar sobre la gestión sociocultural y volvemos al ciclo, ¿no? Entonces, esa es la idea de lo que nosotros planteamos como un proceso de gestión. Y ahora viene la base comunitaria, ¿no? Porque necesitamos entender, eh, claro, pasábamos de esto a esto, y si ya tenemos el patrimonio inmiscuido dentro del proceso descrito anteriormente, aparece el Estado. Y con el Estado aparecen normativas, políticas públicas, partidistas, gobiernos, organizaciones, educación, tecnología, innovación, todo lo que el Estado empieza a imponer, digamos, ¿no? Vean, esto necesitamos que se cumpla esta normativa, tenemos que reglamentar lo que son patrimonios, el patrimonio pertenece al Estado, cosas así, esto vamos a apropiar, esto vamos a dar, esto vamos a capacitar. Pero siempre ahí insistimos ese entendimiento desde arriba y no desde abajo, haciendo la analogía que el Estado está acá y la comunidad está acá, ¿no? La idea sería horizontalizar toda esa relación. Se plantea esa cuestión, a través de gobiernos locales se podría lograr cierta incidencia y decir, vean, planteemos esto es nuestra comunidad y esto somos nosotros. Algo importante, definir el término comunidad es algo bastante yo diría limitante, ambiguo a una comunidad, si uno, hablemos de pueblos y nacionalidades, por ejemplo, si les dices, defínanse, ellos se definen, yo soy esto, pero en función de mi comunidad, hago una relación en los pueblos y nacionalidades de acá del Ecuador, el Shuar te dice, yo soy Shuar, el Achuar dice, yo soy Achuar, y él no te dice, somos la comunidad, no, somos Shuar, somos Achuar, ¿qué significa Shuar?
humano. Los quichuas, ¿qué son ustedes? Runas, ¿qué es caruna? Humanos, seres humanos, cosas así. Entonces, todos esos entendimientos limitan, o diría yo que son un limitante para mencionar que podríamos definir una comunidad, pero no podemos limitarnos al saber en sí, sino que para la difusión y la transmisión de los saberes, actualmente, con un mundo globalizado, también necesitamos algo del pensamiento occidental. Cito a Rondán, me parece interesante esta definición. Comunidad es una palabra compuesta entre común y unidad. Se relacionan con ella las palabras comunión, comunicación. Bajo esta perspectiva, no todo poblador de un territorio es comunidad. Para que se hable de comunidad, en lugar de un aglomerado de pobladores, debe haber una conciencia de unidad e interacción en un grupo humano determinado. Nos menciona Roldán. Con este entendimiento, les pongo un ejemplo en función de los patrimonios. Y ahí viene la cuestión, ¿no? Educación patrimonial para la gestión cultural comunitaria. El término patrimonio tiene sin necesidad de profundizar en cuanto a eso, el término patrimonio tiene contraventores, se podría decir, ¿no? Gente dice, ¿y qué es eso? ¿De dónde surgió? De pronto es una herencia del padre, o la posesión del padre a los hijos, o cosas así, que hay un poco de interpretaciones y definiciones. Pero si nos vamos a la base comunitaria, a las comunidades, les hablas de patrimonio y dicen, ¿y eso qué es? Medio se les explica y dicen, entonces, todos somos patrimonio, todo es nuestro patrimonio, todo es patrimonio, todo lo que hacemos es patrimonio. Y relativamente vendría a ser así. Cuento un caso ahora que estamos justamente en Cultura Viva Comunitaria. El proceso de Cultura Viva Comunitaria se gestionó también acá en Ecuador y en su momento yo fui uno de los artífices que empezaron a promocionar dentro de algunas provincias. Yo estuve a cargo institucionalmente dentro de unas 5 provincias del centro de este país, de Ecuador, y donde hay una cantidad tremenda de comunidades indígenas, y me iba de comunidad en comunidad, vean, hay fondos para cultura viva comunitaria. Y yo decía, qué bonito. ¿Y qué es cultura viva comunitaria? Es esto. Y claro, desde ahí empezaba el choque, porque ya tocaba definir cultura, tocaba definir viva, tocaba definir patrimonio, porque también habían elementos patrimoniales. Y llegaba un punto que decían, no entendemos, no gracias, cosas así. Entonces toca decirles, vean, mejor hagamos. O sea, si buscamos definirles a ustedes, o ustedes que no es una cuestión de entendimiento, es una cuestión de relación en la cual los contextos y las cosmovisiones son diferentes. Acá estamos acostumbrados a definir, a citar, a tratar, y acá en cambio estamos acostumbrados a hacer bien. Entonces hagamos más bien. Entonces, lo que se trabajó con las comunidades no fueron definiciones, ni entendimientos, ni esto dice tal autor, ni el patrimonio es esto, ni la comunidad es esto, sino hagamos. Y haciendo se entendió mejor y se lograron fortalecer, sacar y gestionar algunos proyectos que antes jamás se habían sacado por ese simple entendimiento, esa ruptura de entendimiento, se podría decir, que existe entre esos niveles de pensamiento, de sistematización de la información. Entonces, como parte de la gestión cultural comunitaria, se parte de los legados como para incidir en un elemento de educación patrimonial. Y desde la red nos hemos dado cuenta que lo tangible tiene su valor, se podría decir, pero lo intangible es invaluable y hay mucha más riqueza, mucha más cantidad, muchos más insumos. Entonces, asumo que ya avanzamos a leer esto. 3 partes importantes en lo que son los legados intangibles: la memoria y la identidad, la interculturalidad y la transmisión de saberes. Volvemos a definiciones, ¿no? ¿Qué es memoria? ¿Qué es identidad? ¿Qué es interculturalidad? ¿Qué son los saberes? Y yo le resumo un poco más para no estar, y claro, aquí estamos explicando, ¿no? En el texto. Y yo le resumo un poco más: oralidades. Oralidades. Las oralidades incluso generan acciones, gesticulaciones, y eso nos permite también transmitir comportamientos a nuestro círculo. Al hablar de comunidad estoy hablando de círculo.
Y esos comportamientos, si nos ponemos a ver, es como el padre se comporta, los hijos se comportan, eso es educación. Y si la oralidad se transmite desde esa gesticulación, desde el saber, estamos hablando de educación patrimonial. Ojo que esa es una postura desde la red. Si buscamos libros, no vamos a encontrar ese tipo de entendimientos, no van a decir, no, educación patrimonial, hay este modelo, y vamos a citar a 20.000 filósofos de todo el mundo que dicen, no, así debería ser, así debería ser, así debe ser. Pero desde nuestra postura, la oralidad tiene mucho que ver, la oralidad transmitida en las generaciones, la oralidad circular y la forma en la que nosotros compartimos ese saber a nuestras generaciones siguientes. Entonces, a través de eso, es una convivencia ancestral el hecho de hablar de educación patrimonial para la gestión cultural comunitaria. Suena muy simple, muy sencillo, pero aplicarlo es aplicarlo y sistematizarlo de pronto para decir, vean, trabajemos sobre esto y hagamos esto en nuestra comunidad y saquemos, mantengamos viva nuestra cultura, hablando de cultura viva comunitaria. Nos quedan los ejemplos de las oralidades, ¿no? Entonces hablo de la experiencia quichua, que es una mayoría acá en Ecuador. Se habla de Shuk Yuyaya, Shuk Shunguya, Shuk Maquilla, Shuk Shimilla y otros Shuks que suelen aparecer por ahí. Shuk Yuyaya, un solo pensamiento, Shuk Shunguya, un solo corazón, Shuk Maquilla, una sola mano, Shuk Shimilla, una sola lengua. Pensando en comunidad, ya tenemos una forma de educar a nuestras personas, evitando el término patrimonial para no confundirnos, pero sí viene a ser un proceso de educación hablando de todos como un Shuk, como un uno. De ahí que se habla también de los Alin, el bien, el bueno. Alin Munay, Alin Ruray, Alin Yachay. Alin Munay, querer bien, Alin Ruray, hacer bien, Alin Yachay, saber aprender bien. Si hacemos las cosas bien, los resultados son buenos. Si hacemos como uno, todo será para uno y el uno somos todos. Y queda relativo, otro que se implanta bastante acá, pero tiene sus retractores porque se habla del amashua, maquilla, mayuya, no ser ladrón, no ser ocioso, no ser mentiroso. Y claro, de esos retractores que comento es porque la lengua, nuestra cosmovisión no es prohibitiva, entonces no te dicen no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, sino que eso más bien suena a una imposición colonial, porque la colonización nos dijo, oye, no, 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 no. Y me parece que por ahí entraron ese amashua, maquilla, mayuya. Entonces, les dejamos con esta motivación a la reflexión de que hablar de algunos términos que están institucionalizados de forma global, como educación patrimonial o lo que son patrimonios, lo que es gestión cultural también, están inmiscuidos dentro de términos desde el pensamiento occidental, que puede ser un gran aporte para que eso se difunda de manera más global y tenga más alcance y cobertura. Pero si hablamos de base comunitaria, tenemos que partir del patrimonio principal, que son las oralidades, y ese es un legado que se transmite a través de un comportamiento que viene a ser un ejercicio de formación, y ahí podemos estar hablando de educación patrimonial. Con eso concluyo, con eso también motivo al pensarnos como comunidad, a pensarlos como una unidad, a querer bien, a hacer bien, a aprender bien, a hacer bien y ser como uno, ¿no? Algo así sería la idea de la educación patrimonial para la gestión cultural comunitaria. Les agradezco, soy Santiago Buitrón, desde Ecuador, coordinador nacional de la Red de Gestión Cultural Comunitaria Ahuasca. Nos pueden encontrar en redes, ahuasca.com, awasqa.com o en Facebook también como Ahuasca. Les envío un grande y fuerte abrazo.